Muy buenos días. En esta clase de repaso de física de 11 grado vamos a ver los sistemas resonantes. Estamos hablando de la acústica y entonces aquí vamos a mirar cómo se comportan los tubos sonoros y las cuerdas sonoras. Un sistema resonante es aquel que produce sonidos. Los tubos sonoros son aquellos que contienen una columna gaseosa, es decir, una columna de aire dentro de ellas que es capaz de producir sonidos al ser convenientemente excitada. El cuerpo sonoro es la columna gaseosa y no el tubo que la contiene. Es decir, vamos a encontrar allí fenómenos sonoros como, por ejemplo, vamos a encontrar tubos sonoros como, por ejemplo, tubos cerrados y tubos abiertos. Vamos a mirar que hay una relación entre la longitud del tubo, la longitud de onda que se produce, lambda, la frecuencia, vamos a encontrar allí unos datos como unas variables como la frecuencia fundamental y los diferentes armónicos. La frecuencia fundamental podremos decir que es la frecuencia del armónico 1. Entonces vamos a encontrar una relación que dice que la frecuencia fundamental de un tubo abierto es igual a n, donde n significa el número que estoy buscando de la frecuencia, multiplicado por el volumen, la velocidad del sonido. Ojo que hay que tener en cuenta allí si hay que hacer corrección por temperatura, sobre 2L, donde L significa la longitud del tubo del que estamos hablando. Significa que a medida que nosotros cambiamos la longitud del tubo, va a cambiar la frecuencia con la que va a emitir un sonido el tubo abierto. Los tubos cerrados tienen el mismo comportamiento, pero significa que tiene un nodo en el fondo del tubo. Entonces allí vamos a encontrar que la frecuencia fundamental es igual a 2n más 1 multiplicado por la velocidad del sonido sobre 4L. Recuerde que las frecuencias y los armónicos en los tubos cerrados son impares. Las versiones modernas de los instrumentos de viento son las flautas, las trompetas, los clarinetes, y todos ellos están desarrollados en forma para que el intérprete produzca muchas notas dentro de una amplia gama de frecuencias acústicas entre los 16 y los 20.000 Hz, que son las frecuencias que escucha el oído humano. Otro sistema resonante es una cuerda sonora. Este elemento vibratorio origina el sonido en los instrumentos musicales de cuerda tales como guitarras, arpas, pianos, etc. Entonces, este tiene una relación igual que teníamos en los tubos. Encontramos allí los nodos, encontramos los vientres y decimos que la frecuencia de las ondas sonoras se calcula de acuerdo a la expresión frecuencia es igual a n por b sub s sobre 2L, donde n es el número del armónico o de la frecuencia fundamental, b sub s es la velocidad del sonido y L es la longitud de la cuerda. Encontramos otro concepto muy importante que se llama efecto Doppler. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia producida por un móvil que está estático o que se está moviendo. El efecto Doppler relaciona las frecuencias que escucha un observador, la relaciona con la frecuencia de la emisión de la fuente, con la velocidad del sonido y la velocidad que lleva el observador o la fuente. Aquí encontramos una relación de estas ecuaciones. Decimos que la frecuencia depende de si se acerca o si se aleja el observador a la fuente o la fuente al observador. Encontramos
otro tema de trabajo muy importante que es la óptica. Dijimos que la óptica tiene que ver todo con los fenómenos de la luz. Es decir, la luz tiene diferentes comportamientos y se llegó a la conclusión que la luz se comporta como una onda y como una partícula. Es decir, tiene propiedades de onda y propiedades de partícula. Entonces, encontramos allí fenómenos como la interferencia de las ondas, encontramos fenómenos como la difracción de la onda, es decir, la interferencia puede ser interferencia constructiva o interferencia destructiva, dependiendo cómo se encuentren las ondas. La difracción quiere decir que cuando un objeto, un rayo de luz encuentra un objeto, no se puede desviar. Eso lo hace el sonido. La luz, no. La difracción es un fenómeno que involucra a todas las ondas electromagnéticas, como por ejemplo las sonoras. Eh, el fenómeno de difracción se aplica en distintos tipos de estudio llamados cristalografía. Encontramos el principio de Huygens que dice que cada ranura me va a dar un frente de onda nuevo. Quiere decir, cada punto en un frente de onda en propagación sirve como fuente de trenes de ondas esféricas secundarias, de tal modo que al cabo de cierto tiempo el frente de onda será la envolvente de estos trenes de onda. Quiere decir que si encontramos diferentes ranuras, vamos a encontrar cada uno va a producir un nuevo frente de onda. Vamos a encontrar la reflexión de la luz y la refracción de la luz. Dijimos que la reflexión de la luz se produce cuando un rayo en su propagación encuentra un obstáculo y se devuelve. Para que se formen imágenes, entonces debemos encontrar una superficie reflectora. Una superficie reflectora es llamada espejo. Tenemos espejos planos y tenemos espejos esféricos. Si el espejo es plano, la formación de la imagen es virtual, del mismo tamaño del objeto, está derecha de igual tamaño, aunque presenta una inversión lateral. Para que se produzcan las imágenes en un espejo plano, utilizamos las leyes de Snell. La primera ley de Snell dice que el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y la normal se encuentran en el mismo plano, y que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son del mismo